Buongiorno. Buen día a todos, ¿cómo están? Somos Sol y Mati de Dando el Salto, recién madrugaditos. Y dicen que todos los caminos llevan a Roma y nosotros volvimos después de 2 años cuando llegamos acá a Italia por primera vez. Sí, justo se cumplen 2 años mañana de que Sí. llegamos acá a esta ciudad y volvimos. Estamos parando acá en Trastevere y arranca nuestra aventura por Roma. Son las 6:24, miren. Este es un récord para Dando el Salto. Nos despertamos re temprano porque queremos conocer la ciudad con menos gente. Aprovechar a caminar tranquilo, sacar unas buenas fotos. Quédense ahí que se viene un día que promete, ¿eh? Es muy temprano. Tengo los ojos todavía. Achinadito. Tempranito. Llegamos hasta el río Tíber. Estamos yendo ahora para el Vaticano. Nos estamos hospedando en Trastevere, en un barrio bastante Típico. lugares para comer y todo, que no están tan elevados los precios, y se ve que es donde van los italianos, Sí. porque anoche fuimos a comer, que llegamos, teníamos hambre y había mucha gente local comiendo ahí. Los precios bastante bien, la verdad que para hacer Roma no los notamos altos. Una pizza napolitana 7,50 y muy grande, contundente. Y no nos cobraron el cubierto. Y bueno, está fresquita la mañana. Y estamos yendo ahora, tenemos la entrada para las 8 de la mañana. Decidimos ir caminando, así miramos. La entrada al Vaticano es con horarios, la sacás por la página oficial para que no te cobren extra los revendedores. Y tiene un horario, en nuestro caso es a las 8, y nos salió por persona 25 euros, es decir, 50 euros los dos. Nuestra bandera, justo ahí está la embajada y justo allá está la ciudad del Vaticano. Llegamos al Vaticano. Wow. Y justo empezó a sonar la campana porque son 7:15. Por algo están sonando las campanas. Miren qué belleza este Lamborghini de la policía italiana. Qué máquina. Llegamos a la entrada del Museo del Vaticano. Tenemos la entrada a las 8. Son Sí. las 7:30 más o menos. Les recomendamos sacar las entradas con un día por lo menos de anticipación para ahorrarse la fila que está allá. Hay una fila larga que tiene más o menos 50 metros. Para la gente que no pudo sacar la entrada, te cobran 10 euros más por el derecho a la reserva. Pero Te ahorras la fila. Si quieren venir, o sea, capaz que hace fila igual, pero tenés la entrada asegurada. Está bastante lejos de lo que uno ve como el ingreso al Vaticano. Tenés que caminar como 1 kilómetro más para llegar a la entrada. Bueno, ya estamos adentro de los museos del Vaticano. La verdad que la entrada, con muchos filtros de seguridad, pasamos 2 filtros de seguridad y fuimos los primeros en entrar. Antes de las 8 ya abrieron las puertas. Galería del Uffizi en Firenze vimos muchas de estas esculturas, pero todas tenían la parte íntima de los hombres descubierta. Acá se ve que luego le pusieron una hojita, se nota que no es de mármol. Al ser obras propiedad de la iglesia, tenían que ser más conservadores y no mostrar las partes íntimas, ¿no? Ahora estamos en la Galería Chiaramonti.
quería decir una cosa. Considero de que a través de la historia de la Iglesia Católica, los papas quisieron adquirir todos estos patrimonios de la humanidad, de la cultura, obras de muchos años antes de Cristo hasta la actualidad, más bien para abarcar a la población mundial y las diferencias culturales, ¿no? Y también para ampliar, yo creo, a los feligreses. Bueno, es una forma de conservación de la historia, pero a la vez me es muy raro, o sea, me choca un poco pensar en la idea de que ellos por la fuerza se apropiaron de muchas cosas y están acá, que deberían estar en sus lugares de orígenes. Hay que tener en cuenta que en total hay alrededor de 70.000 obras de arte que pertenecen a los museos vaticanos, pero de esas 70.000 en exposición hay aproximadamente 20.000. Vamos a entrar a la Capilla Sixtina, donde no se puede sacar fotos, ni hablar, ni filmar, nada. Acabamos de salir de la Capilla Sixtina, pintada toda por Miguel Ángel. Ahí está una de las pinturas más reconocidas de él, que es el dedo de Dios que se conecta con el hombre. Increíble, hermoso. Es impresionante lo maravilloso que era Miguel Ángel, la capacidad que tenía de conocimiento de historia, de la Biblia, para poder ilustrar una capilla entera, y todas tienen un sentido, todas cuentan una historia. La verdad, hermoso. Hay regalos que le han hecho al Papa, miren. Para Francisquito, con todo mi cariño y mucha paz para todo el mundo, el Diego. Vieron acá una Libertadores, una camiseta autografiada por Pelé. Papa Francisco, con respeto e admiración, Elso Pelé, con bufón. Bueno, nuestro Papa Francisco, los botines de Francisco. De los museos, la verdad voy a decir una contradicción. Antes dije que me da un poco de, tal vez, enojo que se hayan apropiado de todas las obras de culturas ajenas. Por otro lado, pienso en que también las conservan muy bien y las protegen. Sí, más allá de la religión que cada uno profese, yo creo que es un lugar que si tienen la oportunidad de conocer, tienen que hacerlo, porque la calidad de las obras que hay es muy alta. Bueno, acá vamos a hacer seguridad de nuevo para entrar a la Basílica de San Pedro. Bastante gente. Miren qué bonito se ve. Wow. Vimos a la Guardia Suiza. Sí, vimos a la Guardia Suiza, sacamos unos fotitos. Muchos carteles donde llaman a rezar, a orar por el Papa Francesco. Esta noche a las 9, porque está, como saben, está internado. Anuncian en los carteles que oren por él. Por el balcón central que se ve acá atrás mío, a ver si se alcanza a ver, es por donde se anuncia el nuevo Papa. Nos encontramos en la Basílica de San Pedro. Increíble este lugar. Se tardó 120 años en hacer todo lo que se ve hoy en día. Muchísimos artistas participaron en la construcción, entre ellos Miguel Ángel y Rafael. ¿Dónde estamos llegando, Sol? Vamos a ver ahora la Piedad de Miguel Ángel. Ahí está. Esta es la tumba de Juan Pablo II. Atrás nuestro tenemos a la Guardia Suiza. La Guardia Suiza es la seguridad que tiene el Papa. Hay varios datos curiosos respecto a la Guardia Suiza. Entre ellos,
es que para ser guardia suizo... Tenés que ser suiza. No tenés que ser suizo exclusivamente, pero sí tenés que medir por lo menos 1,70 m, tener conocimientos en armas, en artes marciales, tenés que ser una persona preparada, no es que cualquiera puede serlo. Tenés que tener entre 19 y 30 años y a lo largo de los años la vestimenta que tienen así tan típica de color azul, amarilla y roja no ha cambiado, se ha mantenido desde tiempos antiguos. Y en total, al día de hoy, existen algo así como 130 guardias suizos oficiales. Una de las conclusiones que yo saco es que hay mucha acumulación de riquezas acá adentro, no solo en la basílica, sino también en los museos. Y bueno, me hace reflexionar igual. Hay mucha desigualdad en el mundo y acá está acumulada mucha parte de lo que otros no tienen. Esta escultura que tengo acá atrás mío se llama Angels und Hours. Es una escultura que se estrenó en el año 2019 y trata sobre la realidad que tienen hoy en día los inmigrantes alrededor del mundo. Están representados inmigrantes de todas las etnias, de diferentes épocas. Si se fijan, en el centro de la obra salen dos alas. Esta obra está basada en Hebreos 13:2. El versículo dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay varios datos curiosos del Vaticano, entre ellos las personas que viven aquí en el Vaticano tienen su propio pasaporte, no tienen pasaporte italiano, sino que tienen pasaporte del Vaticano. Y alrededor de 800 personas fijas son las que viven dentro de las 44 hectáreas que comprenden al Vaticano. La bandera del Vaticano tiene los colores blanco y amarillo. El blanco que representa la pureza, la gracia de Cristo, y después el dorado representa el color de las llaves del cielo, que están en poder de San Pedro, según lo que cree la Iglesia Católica. Hasta hace un tiempo, muchas de las construcciones del Vaticano y de Roma en general estaban en reforma debido al año de jubileo. El año de jubileo se da cada 25 años, originalmente era cada 50, y esto representa un año de reconsagración, de perdón, de comunión. Lo que bíblicamente se dice era cada 50 años y se perdonaban deudas, se dejaba a esclavos libres. Hoy por hoy no hay esclavos. Algunos no sé si perdonarán deudas, pero es un año especial de consagración para la Iglesia Católica. Ya comimos. Panza llena, corazón contento. Tiramos un dato, saben que en los McDonald's hay un menú que se llama menú salva euro, que sale algo así como 6 euros y incluye la hamburguesa, las papas y la bebida. Está bueno, un menú económico. Sí, estaba rico. Y acá, todavía cerquita de la Ciudad del Vaticano, nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cosas así como nosotros. Sí, nos levantamos tempranito hoy a las 5:30 para poder hacerle este video y con mucho amor, con muchas ganas, así que esperamos que les guste. Pónganle me gusta, no se olviden de suscribirse, compartan. Vayan a seguirnos a Instagram, que ahí subimos fotos de lo último que vamos haciendo también. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Ya estamos en los pasillos del Coliseo. Habían animales, fieras salvajes con las que tenían que luchar. Acá atrás mío vemos la arena. Hay otra cosa que no les contamos y es que hoy pagamos la entrada solamente de Mati. ¿Por qué ahí no sabe, Lo sacaron como si a Mati lo sacaron.